directamente cayó a 4 unidades por dólar, el menor valor en su historia. Y estamos con Ricardo Rodríguez Silvero al respecto. ¿Cómo te va, Ricardo? Carlos Martínez te saluda. Buen día, Carlos Martínez, a tu audiencia también. ¿A qué se puede ver esta fuerte caída del real y cuál vos crees que es la tendencia? Bueno, se debe a varias razones. En primer lugar, por una mala suerte en la conducción política del país a través de Dilma, su presidenta. Por otro lado, esa mega corrupción que se ha empotrado dentro de Brasil, increíble lo que ha pasado con lo que se llamaba la mayor y más poderosa empresa de América Latina, Petrobras, ¿verdad? Que se convirtió también en la mayor y más poderosa corrupción en la historia de Brasil. Aparte de eso, en el contexto internacional, el dólar norteamericano está cada vez más fuerte. La banca central norteamericana no se atrevió a aumentar las tasas rectoras de interés en ese país poderosísimo, pero el solo hecho de que el Banco Central norteamericano esté estudiando el aumento de las tasas rectoras de interés ya es motivo suficiente para que los capitales golondrina abandonen Brasil y se dirijan nuevamente a los Estados Unidos. Eso pasa no solamente con Brasil, sino también con otros grandes países emergentes. Como si fuera poco, la economía de la China continental estuvo dando tropiezos. Los tropiezos del gigante asiático son solamente desaceleración de su economía, o sea, en vez de crecer 10%, crecer solo 7 o 5%, en la segunda o la tercera mayor economía del mundo, eso es importantísimo. Y la decisión del gobierno chino de aumentar las exportaciones del gigante asiático de tal forma que la caída en la actividad económica interna se compense con el aumento de las exportaciones. Y eso los jerarcas chinos intentaron poner en práctica con el mecanismo de la devaluación del yuan. Aparte de eso, el susto que nos dieron las bolsas del gigante asiático, todo eso tiene repercusiones en América Latina en general y en Brasil ni qué decir, porque había sido que, comparto contigo la novedad para mí, Carlos Martínez, que la China continental ya es el mayor comprador del Brasil. Es decir, el mayor comprador de productos brasileños se ha vuelto el gigante asiático en los últimos 2 años. Aparte de eso, la China estaba realizando inversiones en el Brasil. La China también aparece como oferente de créditos en Brasil, y cuando la China disminuye sustancialmente su crecimiento, eso empeora también la situación de los commodities que ya habían caído de precio en años anteriores. Los commodities son los productos agrícolas, los pecuarios, pero también los minerales. Y como la China continental es el mayor comprador de acero y de mineral de hierro del mundo, y también de cobre, aunque no sea el mayor comprador de cobre del mundo, el solo hecho de que la China compre menos estos productos, que son los principales productos de exportación de América Latina en general y de Brasil en particular, eso hace que realmente no tenga ninguna escapatoria. El Brasil cae, está cayendo ya en forma mayor de lo que y con mayor velocidad de lo que habíamos pensado. Hasta hace poco nomás decíamos nosotros con temor que iba a caer menos 1,5%, pero no, había sido que ya está cayendo menos 2% y parece que puede llegar a menos 2,5 o 3%. En la mayor economía de América Latina, la más poderosa en Sudamérica y la economía de mayor influencia en Paraguay, y con eso llegamos a un jaque mate en nuestra secuencia de argumentos, Carlos Martínez, con esa afirmación múltiple de que la mayor economía de Sudamérica es la mayor economía, la que influye con mayor influencia, con más rapidez en la economía paraguaya, y ya pusimos todas las premisas para sacar una conclusión contundente. Y la conclusión es que Paraguay se va a ver muy afectado por todas esas razones que estuve mencionando, pero especialmente por la mala situación por la que está pasando el Brasil, y sin olvidarnos que el flanco sur del Paraguay, la Argentina, lleva años de dificultades también, de devaluaciones también. La economía argentina está estancada por varios años, la economía brasileña está cayendo, y encima el acoso devaluatorio que someten el real brasileño y el peso argentino al guaraní hace que nuestra moneda no pueda sustraerse a esa onda devaluatoria de América Latina, y que por eso estemos ahora a 5.500 o 5.550 guaraníes por dólar, cuando hace apenas
a unos meses estábamos todavía por 4.800. Es decir, depende del lapso que se tome para medir la cuantificación de la devaluación Carlos Martini, pero en principio podríamos decir que mientras el guaraní devalúa 17%, que ya es mucho para nosotros, el Brasil estuvo devaluando ya en esos mismos meses 27%. Sin embargo, esa diferencia de 10% hace que los productos brasileños sigan siendo más baratos en 10% en Paraguay, y por eso es que es absolutamente injustificable que los supermercados estén aumentando los productos brasileños en su remarcación, cuando bien sabemos que en términos de comparación, poniendo la devaluación brasileña del 27% por un lado y la devaluación del guaraní del 17% por otro lado, todavía los productos brasileños siguen estando 10% más baratos que los nuestros. Comprendo. ¿Y la tendencia cuál es en torno a la economía paraguaya entonces para lo que resta del año, Ricardo? Para lo que resta del año la economía paraguaya va a crecer probablemente en torno al 3,5%, porque el segundo semestre del año, en este año en particular, puede ser mejor que el primer semestre. No nos atrevemos a establecer un pronóstico, pero lo que está clarísimo es que va a ser muy difícil llegar al 4%, como se había estimado hace apenas 2 o 3 meses. No nos olvidemos que a comienzos de año se decía que íbamos a crecer 4,5%, eso ya se redujo después al 4%, y ahora estamos reduciendo ese crecimiento a 3,5%. Es una situación negativa en la reducción del crecimiento, pero no nos olvidemos que es solamente una disminución en el crecimiento, es decir, la economía paraguaya no está en recesión, tampoco en una situación de catástrofe, tampoco al borde del abismo. Estamos creciendo 3,5%, que en el promedio de América Latina es un crecimiento que está muy por encima de lo que están logrando otros países, de forma que esa fortaleza interna del guaraní, con las variables macroeconómicas fundamentales que tenemos, que son inflación baja, que parece que va a estar por debajo del 4,5%, la inflación nada más, la oferta monetaria bajo control y una política fiscal más o menos predecible en torno a menos 1,5% de saldos rojos con relación al Producto Interno Bruto, eso hace que nuestra economía en el segundo semestre va a estar bien, pero no tan bien como se había pronosticado hace apenas unos meses. Como siempre, Ricardo, muy amable, un gran saludo para vos. Ha sido un gusto. Ricardo Rodríguez Silvero.